Durante el tacto vaginal de una paciente en trabajo de parto se palpa fontanela anterior, miren, en relación al hueso ilíaco izquierdo anterior. ¿Qué variedad de presentación es? Una pregunta nada más, para más o menos tengan la idea. Para saber la variedad de presentación, ¿con cuál se basan? ¿En la fontanela anterior o la posterior? Sí nos han enseñado, ¿no? A ver, vamos a ver. A ver, veamos. Si no hubiera traído una pelvis para más o menos. Primero, el punto de parámetro es la fontanela posterior. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que quiero que sepan. Entonces, si tú te dan si te dan el punto donde está la fontanela anterior, el lado opuesto tiene que ser la fontanela posterior. ¿Me dejo entender? ¿A qué me refiero? Esta es la pelvis. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la pelvis. Esta es la parte anterior de la pelvis, esta es la parte posterior de la pelvis, es el sacro. ¿Estamos de acuerdo? Si la fontanela anterior está acá, quiere decir que la fontanela posterior está acá, donde está este dedo. Acá. Si está acá la anterior, se opone a este dedo. ¿Estamos de acuerdo? Es el lado opuesto. Entonces, la fontanela anterior está en el hueso ilíaco izquierdo anterior. Este es la anterior. Este es mi dedo que representa la fontanela anterior. Hueso ilíaco izquierdo anterior. Está acá. Acá está. Este es el anterior. Pero para valorar la variedad no se usa la anterior, sino usa la posterior, que está acá. Entonces, ¿este dedo dónde está? En la parte posterior, en la parte derecha, siendo occipito ilíaca derecha, posterior. ¿Me dejo entender? Es el lado opuesto. Acá la clave es C, perfecto. Esa es una clasificación, ¿eh? Y la otra es, de acuerdo a las horas del reloj, ¿dónde está la fontanela posterior? Si está acá, le dicen fontanela, occipito 12, occipito 1, occipito 2, 3, ¿entiendes? Esa es la última que están tratando de hacer, ¿me dejo entender? ¿Ya? Esas preguntas ya no vienen de los años 98, 2000 más o menos, cuando yo era estudiante, ¿no? Pero de todas maneras, por si acaso les vayan a hacer. 154. Paciente primigencia 39 semanas de edad gestacional acude a emergencia por presentar contracciones uterinas. Altura uterina 32 centímetros. Ponderado fetal 3500, dilatación 4, pero la cabeza está en fuera de pelvis, menos 4. Conjugado diagonal 10 centímetros. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Es macrosomía? No. Detención de dilatación, no puedo decir detención de dilatación porque tengo que comparar con otra dilatación en espacio de 2 horas. Desproporción cefalopélvica, pero es más exacto la pelvis estrecha. ¿Por qué? Porque el conjugado obstétrico es menor de 10. El diagonal es 10. ¿El conjugado obstétrico cuándo sería acá? 8.5. ¿Estamos de acuerdo? Menor de 10.5 el conjugado obstétrico ya se considera pelvis estrecha. ¿Estamos de acuerdo? Acá la clave es la E. Perfecto. Esta es una muy buena pregunta. En relación a la enfermedad trofoblástica gestacional maligna, ¿el antecedente de qué tipo de gestación previa empeora el pronóstico? ¿A qué me refiero? Si yo tengo un coriocarcinoma, ¿estamos de acuerdo? Y yo hago la anamnesis y le digo, ¿tu embarazo anterior fue normal, fue mola o fue aborto? Si me dice fue mola, tiene un factor de riesgo. Si me dice fue aborto, otro factor de riesgo. Y si me dice embarazo normal, tiene otro factor de riesgo para el pronóstico del coriocarcinoma actual. La pregunta, ¿cuál es el que tiene peor pronóstico? Es una muy buena pregunta y está en los cuadros cuando hacen la clasificación de mola, de riesgo y todo lo demás. Si yo tengo un coriocarcinoma y el embarazo anterior fue normal, ese tiene peor pronóstico. ¿Me dejo entender? Entonces acá la clave es la D. A que me digan, no, yo tuve un aborto, allá. No, yo tuve una mola, allá. No, pero yo tuve un embarazo normal. No sé si me dejo entender. Pucha, y sí, la cosa ya... Su pronóstico para esa paciente en corrección al coriocarcinoma que está padeciendo es muy, muy sombrío. Ese es un dato chiquito de anatomía placentaria. ¿Qué estructuras son las encargadas de separar la circulación materna y fetal del modo que no se produzca mezcla de sangre? Acá la clave es la A, vellosidades placentarias. 157. ¿Cuál es el tratamiento ideal en fase latente prolongada? Aquí llamamos fase latente prolongada. En la primeriza, ¿más de cuánto tiempo? O sea, latente le llamamos entre 0 y 4, ¿no? Si se acuerdan de ese dato. Ya, muy bien. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar que no llega a 4 en una primeriza para decir que es fase latente prolongada?
20 horas, perfecto, muy bien. Y en una multípara, 12 horas. Estamos de acuerdo que no llega a 4. ¿Estamos de acuerdo? La pregunta es, si yo tengo una paciente que ya está pues, en dilatación 3 a cada rato, ya casi 22 horas, supongamos. ¿Qué hago con esa paciente? La opero, le rompo la bolsa, le pongo oxitocina. ¿Qué hago? ¿Qué es la recomendación? Reposo, hidratación y reposo inducido con morfina. Le ponen analgésico para que la paciente vaya relajando un poco. Y después de 2 3 horas reinician, la pueden hacer en una conducción. ¿Me dejo entender? Esa es la indicación. ¿Qué hacemos acá? Las operamos. Siempre las operamos. ¿Ustedes saben cuál es la tasa de cesárea en las clínicas acá en Lima? 95-100%. ¿Y usted cree que eso es bueno desde el punto de vista académico, científico? O sea, por respeto al cerebro de los colegas, ¿es bueno? ¿Tú sabes cómo nos miran los obstetras del extranjero a las clínicas de acá? O sea, tienen el peor concepto, o sea, que somos super H recontra comerciales. ¿En serio? O sea, piensen eso, que alguno va a trabajar en la parte obstétrica en la clínica y lo va a ver todo cesárea, o sea, piensen un poco más en cómo lo ven a ustedes en la comunidad científica, no sé si me dejo entender. Yo valoro bastante la parte académica, por eso le digo. Muy bien, hay una chiquita, una miscelánea. Aumentan la formación de uniones estrechas en miometrales. Acá la clave es el estriol, el estrógeno. Es el marcador más sensible de un cariotipo anormal. Esa es una muy buena pregunta. O sea, ¿qué elemento que está elevado te puedes sospechar con un cariotipo anormal? Les voy dando la HCG fracción libre, así se llama. Hay otras preguntas que también ahí les van a explicar. Inhibe la actividad de los linfocitos maternos. Por lo tanto, es parte del engranaje para que la madre no rechace el feto. No sé si me desde el punto inmunológico. Progesterona, muy bien. Inhibe la secreción de leche materna durante el embarazo. El estriol, perfecto. Es indispensable para la formación de los genitales masculinos. Muy bien, la HCG. Los estrógenos son producidos por el feto, la madre y la placenta. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones son ciertas? O sea, es verdadero. Acá la clave es la B, de frente le doy. En aras del tiempo. ¿En qué parte de la circulación fetal se encuentra la sangre más oxigenada? La vena umbilical, perfecto. Vena umbilical, suena contradictorio, ¿no? Pero por eso le he puesto esa pregunta. Producido el nacimiento y el pinzamiento del cordón umbilical, el niño respira por primera vez con su llanto. ¿Qué evento se encarga de manera directa de la oxigenación óptima de la sangre de los pulmones? ¿Qué pasa? Ni bien clampas, cortas el cordón y el bebé empieza a llorar. ¿Qué ha pasado inmediatamente, automáticamente? Ya les voy dando. La D. Cierra el conducto arterioso y el agujero oval. Se transporta por la placenta por transporte activo, valga la redundancia. Aminoácidos. Se produce hematopoiesis en la médula ósea fetal a partir de la semana 11. Signo de certeza. Estoy seguro que está embarazada. B. Auscultación del latido cardíaco fetal. Pregunta interesante. ¿Qué combinación de marcadores sugiere síndrome de Down? ¿Cómo tiene que estar la alfa-fetoproteína? ¿Aumentada o disminuida? Disminuida. ¿La HCG cómo tiene que estar? Aumentada, les dije. ¿Sí? ¿El estriol? Acá la clave es la D. Disminuido y la inhibina aumentada. ¿Cuál se pide entre la semana 11 y 13 de los 4 que están acá? La HCG. Fracción libre, ¿eh? Fracción libre de HCG. Ahorita vamos a ver otra pregunta para seguir aclarando sus dudas. ¿Cuál de los siguientes no se puede detectar en una ecografía del segundo trimestre? ¿La ecografía te detecta daño morfológico o funcional? Morfológico. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. ¿Cuál no es morfológico de acá?
Anencefalia, sí. Agenesia renal, también. Cordón umbilical de dos vasos, también. Tetralogia Fallot, también. La enfermedad de Tai Chi es un problema bioquímico. ¿Cuál de los siguientes procedimientos conlleva el riesgo más bajo de pérdida fetal? O sea, ¿cuál es, en pocas palabras, cuál no es una prueba invasiva? Ecocardiografía fetal, muy bien. ¿Cuáles son los marcadores de aneuploidía del primer trimestre? Los bioquímicos. Porque hay los ecográficos que ya les dije y hay los bioquímicos. ¿Estamos de acuerdo? Son dos los bioquímicos. Muy bien. La B, fección libre de beta-HCG y la PAP-A, proteína amiloidea asociada a la gestación tipo A. Muy bien. ¿Cuál de los siguientes no es indicación de diagnóstico prenatal, o sea, de prueba invasiva, en pocas palabras? O una prueba genética o una amniocentesis, a eso me refiero. Si yo tengo un aumento de la AFP, incremento del FP, ¿tengo que hacer una prueba invasiva? Probablemente sí. Si tengo un antecedente de hijo con fibrosis quística, también, porque ese sí es genética. Comunicación interventricular materna también. Detección de onfalocele en la ecografía del segundo trimestre también, para ver el cariotipo, si es morfológico o cromosomial. En cambio, la edad paterna no tiene nada que ver. Tú puedes tener un papá de tu pareja de 90, no sé si a alguno le gustan los abuelitos, por ahí que sí, ¿no? Y nada, el problema no es con él, lamentablemente no se vayan a ofender, chicas, pero el problema son ustedes, pues, ¿no? Para los temas de las aneuploidías y todo lo demás. ¿No? Lo que pasa es que muchas de ustedes están esperando realizarse como mujeres, pues no profesionales. Están ahorita postulando a la residencia, van a hacer una residencia, de ahí van a querer insertarse en el mercado laboral, algunas quieren ya aparecer en alguna sociedad. Y cuando deciden ser madres, tienen 39, 40 años con óvulos en bastones, algunos en silla de ruedas y ya, pues, ni modo, pues, ¿no? Así que si tienen algún momento de ser mamás, te vayan a congelar óvulos tranquilamente, pues, ¿no? Para un futuro no tener problemas de aneuploidías y todo lo demás, porque tiene que ver con la calidad del óvulo, por si acaso. El papá no pasa nada, el papá 90, 95 años sale como si nada el bebito, con óvulos jóvenes, no se vayan a picar. La ciencia no falla, no miente, ¿sí o no, chicas? Ahora, esta es una muy buena pregunta. ¿Cuáles son las pruebas de cribaje para neuploidías en el primer trimestre? O sea, ¿cuál es el esquema triple, le llaman? Incluye incluye dos bioquímicas y una ecográfica. Ya les dije, pues sumando, ya con todo lo que pueden deducir. La C, perfecto. Translucencia nucal, TN, que es la ecográfica por excelencia. La fracción libre del HCG y el PAP-A. Acá está ya, pues, la 175, dígamelo. Repetida. ¿Cuál no es marcador ecográfico para neuploidía del primer trimestre? Muy bien, el pliegue nucal. 176. Una mujer de 22 años, gesta 2 para 1 con 39 semanas, ingresa de trabajo de parto al hospital con ruptura de membranas. ¿Está bien? Tiene 5 centímetros de dilatación, incorporado un 100% y el vértice fetal está en +1. Las contracciones son cada 2 minutos, de intensidad 3 cruces y duración 40 segundos. Después de 3 horas el cuello tiene 5 centímetros, dilatación, 100 centímetros de incorporación y el vértice está en +1. ¿Cuál es el mejor paso de tratamiento? A ver, diagnóstico. ¿Cómo es el diagnóstico acá? Es una dilatación estacionaria. ¿Cuándo decimos que dilatación estacionaria? Cuando pasan 2 horas y no aumenta su dilatación. En fase activa, obviamente. Muy bien. 2. Pero para hablar de dilatación estacionaria tiene que haber qué condiciones. Que la dinámica uterina sea la correcta, la adecuada. ¿Está en dinámica uterina correcta? Perfecto. Entonces, vamos. Le voy a aumentar conducción o condición. ¿Para qué? Si ya tiene buena dinámica. No sé si me dejo entender, no tiene sentido. La voy a extracción por vacuum, no sea malo. La extracción por vacuum es en expulsivo y cuando esté en +2 por lo menos. ¿Estamos de acuerdo? Sulfato de magnesio. Está convulsionando, es pretérmino, quiero que... No. Metilargonomina, ¿qué quiere decir? Se me queda atrapado el bebito dentro de la cavidad uterina. No. Acá caballero nomás, es una dilatación estacionaria genuina, cesárea. Caballero nomás. La B. ...177... Un profesor de obstetricia está explicando los 7 movimientos cardinales del trabajo de parto. Primero, el diámetro transversal más amplio
de la cabeza fetal pasa por el plano de entrada de la pelvis, el segundo la cabeza desciende, el tercero el mentón fetal se coloca en contacto cercano con el tórax, el cuarto el occipucio gira hacia en posición de las 12 cuadrantes, quinto la contracción uterina extiende en el vértice fetal en sentido anterior. ¿Cuál es el siguiente paso? Acá la clave es la B, rotación del occipucio hacia una variedad transversa. 178. En relación al trabajo de parto en nulípara es cierto, excepto. ¿Cuál es lo falso? La velocidad de dilatación en fase activa es de 1.2 centímetros por hora, verdadero. ¿Y en la multípara cuánto es? 1.5, acuérdense. El expulsivo puede durar hasta 2 horas, verdadero, siempre y cuando los latidos sean buenos, ¿eh? Eso es cierto. El descenso es a razón de 1 centímetro por hora promedio, sí. Y es 1 centímetro por hora tanto en la multípara como en la nulípara. No hay problema ahí, no hay diferencia. ¿Estamos de acuerdo? La duración máxima de la fase latente es de 20 horas, sí. Perfecto. Este es un datazo del Gabe. ¿Han escuchado el Gabe? El Gabe es el libro, es un autor que escribe en el Williams, pero también tiene su propio libro de obstetricia. El encajamiento en todas pacientes tiene que darse antes del inicio del trabajo de parto, eso es falso, en las primerizas. El 40% puede encajar cuando comienza el trabajo de parto. ¿Comprenden? Ese es para manejo de examen y para manejo también de sus pacientes, ¿comprenden? Tienen 39, no, que ya tiene que encajar, no, te programa cesárea. Y eso es lo que hacen las clínicas, no sean vivos. ¿Entienden? Entonces ya... No, yo sí les doy con palo. Es que yo he estado como se llama en otros países y la verdad el concepto que tienen del manejo obstétrico en las clínicas acá, pucha, hablan pestes, ¿ah? Pestes hablan, ¿no? Hasta de la más plantada, la San Pablo, la Ricardo Palma y todo lo demás, nos dan con palo, pero, o sea, prácticamente nos tratan como, ¿cómo se llama? Subnormales en el punto de vista de manejo y todo. O sea, anteponemos el dinero ¿cómo se llama? Al tema científico. Y ellos, los europeos, respetan mucho el tema científico, pues, ¿no? Los americanos no, ellos sí son más comerciales. Pero ellos por lo temor a los juicios, no por no que respetan al cerebro, sino vean Home and Health, cómo están los trabajos de parto, la familia adentro, o sea, no hay problema, no se me deja entender. Acá la clave es la E. Muy bien. Es un elemento del perfil biofísico excepto. Movimientos corporales fetales, ¿sí o no? Sí. Movimientos respiratorios fetales, también. Tono fetal, también. Índice líquido amniótico, también. Es reactividad cardíaca fetal, no taquicardia fetal. Acá la clave es la C. Acuérdense, el quinto elemento es la reactividad cardíaca fetal. 180, ya falta poco. Se dice que un TCT es positivo. Acá la clave es la A, cuando hay desaceleraciones tardías, o sea, después de la contracción, en el 40-50% del trazado. Ese es el DIC2, famoso DIC2. 181. Con respecto a los defectos del tubo neural, señalen la afirmación falsa, la falsa. Acá la clave es la B. Dice, miren, la dosis profiláctica de ácido fólico es la misma para quienes han tenido fetos con defecto del tubo neural y los que no han tenido. Falso. Si tú tienes una gestante que ya tuvo un bebé con acrania, con anencefalia o con mielomeningocele, el siguiente embarazo no le vas a dar la misma dosis de profilaxis, tienes que darle 10 veces el mayor. ¿Cuánto es la dosis de profilaxis? ¿Saben? 0,4 miligramos. ¿Estamos de acuerdo? 0,4 miligramos. En cambio, en la que ya tuvo tienes que darle 4 miligramos 3 meses previo al embarazo, o sea, hasta 10 veces mayor. ¿Ya? Todo lo demás es correcto. A ver, a las que les gusta consumir esto. Su consumo aumentado está asociado al riesgo de aborto espontáneo. ¿Cuál? De grasa saturada, marihuana, alcohol, fitatos, cafeína. ¿Ya? Si tienen abuso mucho del café y quieren ser mamás, yo les aconsejo que bajen su consumo al mínimo. Por encima de 400 miligramos, que más o menos equivale a 2-3 tazas diarias, el riesgo aumenta. ¿Ya? ¿Sabían ese dato? Ya, dejen de tomar su café. Una mujer de 23 años, gesta 2 para 2, acude a las 8 semanas de gestación para su control prenatal. Su primer embarazo se complicó por el nacimiento de un lactante prematuro con problemas respiratorios, el primero. En sus antecedentes médicos destaca que es asmática, usa salmeterol y esteroides inhalados, es diabética, que trató con hipoglucemia antes del embarazo. También comenta que adquirió hepatitis C algunos años. Madre, qué desgracia. Cuando se inyectaba heroína. Su estatura es de 1,62 y su peso 40.8 kilogramos. Su presión de 180-100 y la prueba de orina entera reactiva es negativa. ¿Cuáles de los siguientes aspectos predisponen al nacimiento de un lactante con anomalía congénita? Con todo lo que hemos visto, ¿cuál es el factor más importante para que tenga una anomalía congénita?
La hipertensión, el asma, la diabetes, ¿cuál es? Muy bien, la diabetes, sí, la diabetes. Te produce cardiopatía congénita y anomalías del sistema nervioso central y periférico, defectos del tubo neural. ¿Sabían eso? Saben, ya ves. Ahora sí. Entonces se controlan su glucosa o controlan su gestante su glucosa antes de embarazarse. Con respecto al manejo activo del tercer periodo del trabajo de parto, es falso. ¿Qué es falso? La A. Apenas es manejo activo. Inyecto mi oxitocina. ¿Cuándo inyecto la oxitocina? ¿Cuando sale el hombro o cuando sale el bebé? Cuando sale todo el bebé y me asegure que no hay un segundo bebé. ¿Les ha pasado alguna vez que se enteran recién en el parto que es un gemelar? ¿No les ha pasado? Pucha. ¿Dónde han hecho internado? Bueno, es que yo también he hecho yo trabajo en el Callao también buen tiempo, entonces ahí he visto de todo. Bueno, cuando salga el bebé y te asegures que el útero, que no hay un segundo bebé, ahí le pones tienes hasta 2 minutos para ponerlo. Antes decían cuando salga el hombro anterior, no sé si han leído eso, pero a veces había un segundo bebé y tú le ponías oxitocina intramuscular, se queda atrapado el bebé. O sea, así ha pasado, ¿eh? O sea, hemos tenido que entrar a cesárea por el segundo bebé muchas veces. ¿Ya? Es que son pacientes sin control prenatal previo. 185. Mujer de 20 años, 39 semanas de gestación, lleva algunas horas de trabajo de parto. Dilatación 6, incorporación 80, altura de presentación 0. Hace 20 horas que se rompieron las membranas y el trabajo se ha conducido con oxitocina, dice, mira. Se observa contracciones cada 2 minutos y duración 2 minutos, con tono aumentado. Con tono aumentado. Los latidos fetales en los últimos 2 minutos han sido 90 por minuto, lo cual hace 30 minutos era de 145. ¿Qué ha pasado? La hemos hiperestimulado, ¿entiendes? Entonces, lo más probable es que si anterior estaba bien y ahora está mal es porque probablemente nos hemos excedido con la dosis de oxígeno. ¿Qué tengo que hacer en este caso? La opero, la pongo en la tubita lateral izquierdo, interrumpo la oxitocina, le hago a una infusión, ¿qué hago? ¿Perdón? Claro, interrumpo la oxitocina nada más porque el problema es hiperestimulación. ¿Y cuál es la clave acá? Que antes estaba bien y en 30 minutos se me vino al piso por hiperestimulación nada más. Eso es lo bueno de la oxitocina. Tú suspendes y como que se relaja el útero nuevamente. Muy bien, ya estamos en las finales. El signo ecográfico, el limón y la banana se asocia. Ese es para preguntas de miscelánea ecografía que les puede venir, por eso les estoy poniendo esto. ¿Sabe que vino una pregunta hace 2 años sobre el signo de lambda? No sé si han revisado sus exámenes y todo lo demás. Era para gestaciones doble, ¿sí o no? Ya, y esa la planteamos en su momento. Por eso también estoy en un capítulo de ecografía, cualquier cosa, por si acaso, para cubrir. Signo ecográfico, limón y banana se relaciona con defectos del tubo neural. Ya, si les preguntaran eso. ¿Cuáles son los más difíciles diagnósticos de todos los defectos congénitos, prenatales? O sea, antes del embarazo, no cuando nace el bebé, cuando nace el bebé, qué chistoso. O sea, antes de que nazca el bebito, ¿cuáles son los más difíciles de diagnosticar? Personal entrenado con las mejores máquinas, pero eso así, en los mejores centros, las cardiopatías congénitas. El signo de la doble burbuja se asocia a atresia duodenal, perfecto. La ausencia de cámara gástrica en la evaluación ecográfica fetal se asocia perfecto, atresia esofágica. El ductus venoso patológico durante el primer trimestre puede estar asociado a cardiopatía congénita. C. O sea, si tú tienes un ductus venoso alterado en el primer trimestre, puede ser un marcador de síndrome de Down también, o puede ser una cardiopatía congénita. ¿Qué le recomiendas? Que a las 18 o 22 semanas se haga una ecocardiografía fetal. ¿Estamos de acuerdo? Ese es otro dato. Entonces, en qué edad gestacional se hace mejor la morfología, sobre todo del corazón, entre las 18 y 22 semanas? ¿Estamos de acuerdo? Esa es otra pregunta muy buena, ahora que estamos con la moda del Doppler. Indicador de hipoxia fetal. Acá la clave es la B, ausencia de diástole en la arteria umbilical. El screening genético ecográfico del primer trimestre se recomienda en la E, 11 semanas y 13 semanas con 6 días. Ese es lo que recomienda la Fetal Medicine Foundation del Dr. Nicolaides, Kipros Nicolaides, del Instituto de Londres, que fue el inventor de la translucencia nucal. No inventor, sino fue el que estudió más ese tema, ¿no? La evaluación morfológica, ya les dije, está indicada según la Fetal Medicine, que es el órgano rector, 18 a 22 semanas. Marcador ecográfico de aneuploidía del segundo trimestre, excepto, ya les dije, les dicté varios, ¿cuál no es? La E, ductus venoso, que es del primer trimestre. ¿Está bien? Parámetro ecográfico de mayor exactitud en la evaluación de la edad gestacional, ¿cuál es? Longitud, corono, nalga. Esta es otra muy buena pregunta. ¿Cuál es la causa más frecuente de morbimortalidad neonatal en gestaciones múltiples?
Muy bien, no, la prematuridad. Los dobles generalmente no llegan a terminar su tiempo de embarazo. Estamos de acuerdo, nacen antes de tiempo. Y la prematuridad les lleva a todo lo demás, pues, problemas respiratorios, digestivos y todo lo demás. ¿Me dejo entender? La de... Son condiciones para prueba de parto vaginal con antecedente cesárea previa, excepto lo que les dije. Muy bien, cesárea corporal, perfecto. ¿Qué es el épulis gestacional? Acá es la de aumento el volumen y vascularización de las encías de la madre, ¿ya? ¿Cuál es el aumento recomendado para una gestante con sobrepeso pregestacional? 7 a 11.5, los que les dije. ¿Estamos de acuerdo? Son factores asociados a insuficiencia útero-placentaria, excepto paciente adolescente, no tiene que ver la edad, ¿no? ¿Me dejo entender? Tiene su riesgo el adolescente, sí, pero no necesariamente insuficiencia útero-placentaria. En cambio, un embarazo que se va más del tiempo, sí. Una diabética también. Una paciente que ha tenido antecedente de óbito fetal probablemente tenga problemas de inserción de anomalía placentaria, de circulación placentaria. Una preeclampsia severa también. Con respecto al TST, es cierto, excepto. Acá es la D. Acá es la D, estoy seguro. Evalúa la reserva placentaria, ese es cierto. ¿Ya? En cambio, pedís afectaciones agudas fetales como accidente del cordón, no. ¿Me dejo entender? Un evento agudo que esté en trabajo de parto y el cordón empieza a prolaxarse. Eso no te lo va a predecir el TCT, no sé si me dejo entender. Es un excedente que... A eso me refiero, es la D. Ya, acá se han equivocado. Todo lo demás es correcto. Tú haces contracciones para ver si la placenta tiene reserva que le permita al bebé tolerar un trabajo de parto. Si lo haces, por eso el TCT. Vuelvo a repetir. Elementos del perfil biofísico fetal, excepto grado de placenta. Perfecto, ya se lo están aprendiendo. ¿Cuál es la proporción de lecitina y fingomielina que se vincula con la madurez pulmonar? 2 a 1, ¿no? Acá la clave es la B. Muy bien. Son elementos a evaluar en el índice de Bishop, excepto, o sea, le estoy variando la C, muy bien, integridad de las membranas. Paciente de 37 semanas de edad gestacional refiere 2 horas de ruptura de membranas con evidencia de líquido claro y prueba de bienestar adecuada. ¿Cuál es la conducta? RPM a término, ¿qué se hace? Iniciar la inducción de trabajo de parto, perfecto. Esa es otra muy buena pregunta. Son pruebas para evaluar la madurez pulmonar fetal, excepto la A. ¿Ya? Existe el test de Clemens, existe el recuento de cuerpos lamelares, el índice de lecitina y fingomielina y el test de fosfatidilglicerol. A ver, paciente de 41 semanas tiene prueba de bienestar fetal adecuada, índice de bicho mayor de 6. La conducta más adecuada sería, ¿qué dije cuando es 41 semanas? ¿Qué se hace? Se acaba el embarazo, muy bien. Inducción del trabajo de parto, perfecto. A es lo que se hacía hace 20 años. Más, 30. Se puede realizar el TCT, excepto la E. Si tenía antecedente de rotura uterina, olvídense. Son factores de riesgo para acretismo placentario, excepto la D, miomas intramurales, ¿no? ¿Qué les dije? Submucosos. ¿Acá cuál es? Muy bien, la A, síndrome de transfusión, feto fetal. Acá es todo lo anterior, me están repitiendo ya. Acá la A. Son factores de riesgo asociados para presentación pelviana, excepto, o sea, ¿cuál te asocia con feto en pelviano o podálico? Macrosomía fetal. No tiene que ver, pulmón. ¿Cuál es el nombre de la maniobra en que se colocan los dedos índices y medios sobre la mandíbula para flexionar la cabeza del feto en la tensión de la presentación pelviana? ¿Cómo? Miraseo, muy bien, la E. Son complicaciones del embarazo prolongado, excepto trauma obstétrico, sí. Oliguanios también. Aspiración de meconio también. Ófito fetal, se te muere, sí. Alteraciones musculoesqueléticas no tienen nada que ver con el embarazo prolongado y es un problema intrínseco, ¿sí o no? No con el tiempo de embarazo. Acá la C. Factor pronóstico más importante para la transmisión vertical en gestantes con VIH. ¿Cuál es? La carga viral. Esta es una muy buena pregunta. ¿A qué velocidad aumenta el diámetro del saco gestacional de las 5 a las 11 semanas de gestación? Acá la D, 1 milímetro por día. De los siguientes parámetros ecográficos, miren la pregunta. ¿Cuál es el que influye en mayor proporción en el peso fetal, o sea, en la ponderación fetal? ¿Cuál es el que tiene mayor peso? Circunferencia abdominal, muy bien. Acá la clave es la D. Acá está. Es decir, paciente primigesta 39 semanas de edad gestacional acude por emergencia por presentar contracciones uterinas. La evaluación 32 centímetros, ponderado fetal 3800, dilatación 4, estación -4, con juego obstétrico 12. El diagnóstico es, ya no es pelvis estrecha. No, ¿qué es? A, desproporción cefalopélvica. ¿Cómo hago? Esa es la incompatibilidad cefalopélvica, la desproporción cefalopélvica es un diagnóstico intraparto. Así que si yo veo una referencia de ustedes en un trabajo de parto poniéndole DSP o ICP, los mando a fusilar. ¿Entiendes? Primero por uno. 2.
¿Cómo lo diagnosticas? Cuando la cabeza fetal no desciende, ¿estamos de acuerdo? A pesar de que haya buena dinámica, el ponderado adecuado, la pelvis adecuada no desciende, ¿estamos de acuerdo? Ese es más o menos el trabajo. Y has descartado problemas de distosia funicular, obviamente, ¿no? ¿Cuál es la anomalía cromosómica que se vincula al higroma quístico? El higroma quístico son dos bolsas en el cuello del feto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuál es el que más se relaciona? Síndrome de Turner, el 45X0, está bien. ¿Cuál de los siguientes hallazgos ecográficos está en relación a anemia fetal severa? E-drops. Muy bien. ¿A qué edad gestacional se alcanza el pico máximo de volumen de líquido amniótico? Máxima, no, 34 a 36 semanas es. ¿Ya? Y de ahí va declinando paulatinamente. Por encima de las 41 ya prácticamente está en niveles de oligoamnio. No sé si me dejó entender. Ya, bueno. Son causas de oligoamnio, excepto atresia de esófago. Perfecto. Son causas de placentomegalia, excepto, o sea, placenta gigante, preeclampsia severa. Al contrario, son chiquititas las placentas en la preeclampsia severa. ¿En qué caso está indicada la administración de inmunoglobulina anti-D en gestantes RH negativa? Hijo con sangre O negativo. Excepto debe ser acá, ¿ya? Excepto. O sea, en todas menos en una. Si son negativo el hijo, no tiene sentido que le pongas en inmunoglobulina. Esto está bien. Acá la clave es la A. Se está repitiendo.